Dije sí, sabiendo que no era una promesa, era una sentencia. Mi familia lo había advertido. Aún así, sonreí frente al altar, y en ese instante algo antiguo despertó. Mi vida parecía normal. Trabajo, rutinas, domingos en familia. Yo creía en el amor, en el correcto, en el que cumple. Él llegó con calma, con palabras justas, con la bendición de todos. La tradición nos rodeaba como un abrazo que no se puede soltar. Había esperanza, sí, pero también un peso que no sabía nombrar. Acepté el anillo pensando que el amor bastaría. Yo aún no sabía lo que estaba por venir. Todas las familias tienen sus secretos. La mía tenía una profecía. No era una historia que se contara en voz alta. Vivía en los silencios largos, en las miradas que se desviaban cuando alguien pronunciaba la palabra boda. Una advertencia antigua, arrastrada de generación en generación, decía que un solo sí podía romperlo todo. Que una mujer de nuestra sangre, al unir su destino por tradición y no por verdad, despertaría algo que nunca volvería a dormirse. Yo crecí escuchándola como quien oye llover. Siempre estaba ahí. Siempre parecía exagerada, hasta que lo conocí a él. Era distinto a todos los hombres que mi familia aprobaba. Demasiado sereno, demasiado correcto. Tenía esa forma de mirar que no pedía permiso, pero tampoco prometía salvación. Mi madre lo adoró desde el primer día. Mis tías sonrieron como si el futuro, por fin, hubiera aceptado nuestras reglas. Y mi abuela bajó la mirada. Recuerdo su mano temblando cuando le conté que él me había pedido matrimonio. No lloró, no gritó. Solo apretó mis dedos con una fuerza que no le conocía y susurró mi nombre como si fuera una despedida. Hay promesas que no se deben aceptar, me dijo. No todas las alianzas traen bendición. Yo sonreí. Fingí no entender. El amor, cuando se siente inevitable, vuelve arrogante al corazón. Nuestra relación avanzó rápido, como si alguien más estuviera empujándonos. Él hablaba de familia, de continuidad, de hacer las cosas como siempre se habían hecho. Decía que el amor también era obediencia, que las raíces no se cuestionan, se honran. A veces cuando lo escuchaba, algo en mí se encogía, pero yo lo confundía con nervios. La tradición pesaba en cada gesto. La fecha fue elegida por los mayores. La casa donde viviríamos ya estaba decidida. Incluso mi vestido parecía responder a un plan anterior a mí. Una noche, antes de aceptar formalmente, volví a escuchar las voces del pasado. Mis tías abuelas, sentadas alrededor de la mesa, hablaron de otras mujeres, de bodas antiguas, de destinos torcidos. Nadie dio nombres, nadie explicó finales. Solo dijeron que todas habían dicho sí, con la misma sonrisa que yo estaba ensayando. Dormí mal esa noche. Soñé con campanas que sonaban bajo tierra. Cuando llegó el momento, él me miró con calma. No había duda en sus ojos, tampoco miedo. La familia observaba. La tradición respiraba cerca. Sentí que si decía que no, rompería algo más grande que nosotros dos. Así que dije, sí. Y en el exacto instante en que esa palabra salió de mi boca, supe que no estaba aceptando un matrimonio. Estaba activando algo antiguo, algo que había estado esperando pacientemente a que yo cometiera el mismo error que las mujeres antes que yo. Ese día creí que comenzaba mi vida. No sabía que acababa de cumplir una profecía. Al principio, todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo incluso. Después del compromiso, mi vida siguió su curso con una normalidad casi ofensiva. Me despertaba temprano, ayudaba en casa, hacía planes pequeños que me hacían sentir dueña de algo. Pensaba en el color de las flores, en la música, en los invitados. Pensaba en futuro, no en destino. Él se volvió más presente, más atento, más correcto. Siempre decía las palabras adecuadas frente a los demás. Sabía cuándo tomarme de la mano y cuándo soltarla.
sabía cómo encajar. Mi familia lo miraba como si por fin todo estuviera en orden, como si yo hubiera cumplido una función que llevaba tiempo pendiente. Yo quería creer lo mismo. A veces, cuando caminábamos juntos, me hablaba de su apellido, de las costumbres que debíamos respetar, de lo importante que era no romper el equilibrio entre las familias. No lo decía con dureza, lo decía con una serenidad que imponía más que cualquier grito. Yo asentía. Me repetía que el amor también era aprender a ceder. Pero había gestos pequeños que no lograba ignorar. Silencios incómodos cuando yo preguntaba por ciertas decisiones ya tomadas. Miradas cruzadas entre los mayores que se apagaban cuando entraba en la habitación. Conversaciones que se detenían justo al oír mis pasos. Una tarde encontré a mi abuela sola, mirando una foto antigua. Era una mujer joven vestida de novia. No era ella, tampoco mi madre. Reconocí el parecido en los ojos. Le pregunté quién era. Mi abuela tardó demasiado en responder. Alguien que también creyó que podía elegir, dijo al final. No quise insistir. Parte de mí no quería escuchar la respuesta. Otra parte temía que ya fuera tarde para hacerlo. Mi madre empezó a vigilarme más. No con control, sino con una preocupación callada. Me preguntaba si estaba segura, si dormía bien, si no tenía dudas. Yo le decía que sí a todo, no porque fuera verdad, sino porque sentía que decir lo contrario sería una traición imperdonable. El amor que sentía por él no era explosivo, era constante, pesado, como una promesa que no se puede devolver. Me hablaba de protección, de estabilidad, de cumplir lo que se espera. Nunca hablaba de huir juntos, nunca hablaba de romper nada. Y yo empecé a entender que mi lugar ya estaba definido, que la boda no era un inicio, sino una confirmación. Cada día que pasaba, la profecía dejaba de sonar como una historia antigua y empezaba a sentirse como un reloj invisible, avanzando sin ruido, marcando el tiempo que me quedaba antes de que algo se quebrara. Aún así, seguí adelante, porque detenerse habría significado enfrentar una verdad para la que no me sentía preparada. Después del compromiso, empecé a notar cosas que antes no estaban ahí, o tal vez siempre estuvieron, y yo decidí no mirarlas. Él comenzó a cambiar de forma sutil, casi imperceptible. No fue un giro brusco, fue una corrección constante, como si estuviera ajustándome a un molde invisible. Me decía cómo debía hablar frente a su familia, qué temas evitar, qué recuerdos era mejor no mencionar. Siempre lo justificaba con la palabra tradición. Decía que no era control, sino cuidado, que el amor verdadero sabía cuándo poner límites. Yo quería creerle, porque cuando me miraba a solas, seguía siendo el mismo hombre sereno que me había prometido estabilidad. Pero incluso en esos momentos, había algo contenido, como si midiera cada gesto. Las reuniones familiares se volvieron más frecuentes, más densas. Los mayores hablaban entre ellos con una familiaridad que me excluía, usando frases antiguas, referencias que yo no entendía del todo. A veces pronunciaban mi nombre como si fuera una pieza dentro de una historia que ya conocían de memoria. Una noche escuché una discusión detrás de una puerta cerrada. Mi nombre volvió a aparecer. No gritos, no reproches, solo una preocupación grave, casi ritual. Cuando entré, el silencio fue inmediato. Él me sonrió, dijo que hablaban de la boda, nada más, pero desde ese día empecé a sentirme observada. Mi abuela dejó de mirarme a los ojos. Mis tías me tocaban el brazo como si se despidieran cada vez que me veían. Mi madre rezaba más, y yo, en medio de todo, seguía avanzando como si no tuviera opción de detenerme. Intenté hablar con él. Le pregunté si sabía algo sobre la profecía, sobre las historias que pesaban sobre mi apellido. Su reacción fue demasiado rápida. Dijo que eran cuentos,
que el pasado no tenía poder si uno no se lo daba, pero evitó el tema con una firmeza que me dejó inquieta. Esa noche comprendí que él sabía más de lo que admitía. No todo, tal vez, pero lo suficiente. El amor empezó a doler de una forma distinta. Ya no era miedo a perderlo, sino miedo a perderme a mí misma. A veces pensaba en huir, en romper el compromiso, en enfrentar a todos. Pero luego recordaba las miradas, las expectativas, el peso de generaciones enteras empujándome hacia adelante. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. La profecía no hablaba de castigo inmediato. Hablaba de un proceso, de una entrega lenta. Yo ya estaba dentro, y cada día que pasaba salirme parecía más imposible. Todo empezó a cerrarse sin que yo pudiera señalar un momento exacto. No hubo un golpe, no hubo una escena clara. Fue una suma de gestos, decisiones pequeñas, palabras dichas con suavidad, pero sin espacio para réplica. La fecha de la boda se adelantó. Nadie me preguntó si estaba lista. Me informaron. Él dijo que era mejor así, que las cosas no debían prolongarse cuando el camino ya estaba marcado. Su familia estuvo de acuerdo, la mía también. Yo asentí, otra vez con una sensación amarga en el pecho. Empecé a perder lugares. Mi cuarto dejó de ser solo mío. Mis salidas se redujeron. Mis opiniones comenzaron a sonar innecesarias. Cuando preguntaba, él respondía con paciencia estudiada. Decía que me notaba nerviosa, influenciada por historias viejas, que el miedo se contagiaba si se le daba espacio. Me abrazaba después, como si eso borrara todo. Yo me quedaba quieta entre sus brazos, preguntándome cuándo había empezado a sentirme sola, incluso acompañada. Una tarde encontré a mi madre llorando en la cocina. No hizo ruido, no me llamó, solo lloraba en silencio mirando el suelo. Cuando le pregunté qué pasaba, se secó las lágrimas rápido y dijo que estaba cansada, pero sus manos temblaban y no me miró. Las pruebas comenzaron a aparecer de formas torcidas. Un anillo antiguo que debía usar el día de la boda y que no pertenecía a su familia, sino a la mía. Un nombre grabado en el interior, el de la mujer de la foto que había visto con mi abuela. Nadie supo explicarme por qué debía ser yo quien lo llevara. Cuando insistí, me dijeron que así había sido siempre. Las discusiones se volvieron más frecuentes, pero nunca frente a otros. Él sabía exactamente cuándo endurecer la voz y cuándo suavizarla. Me decía que estaba exagerando, que la presión me hacía ver amenazas donde no las había. A veces incluso me pedía perdón, y ese perdón me desarmaba más que cualquier orden. Mi abuela enfermó poco antes de la boda, no quiso verme sola. Cuando por fin pude sentarme junto a ella, me sostuvo la mano con la misma fuerza que aquel día del compromiso. Sus ojos estaban claros, demasiado claros. No es tarde para huir, me dijo, pero si te quedas, no mires atrás. No tuve tiempo de responderle. Al salir de su habitación me encontré con él. Había escuchado, lo supe por la forma en que me miró. No dijo nada, solo me tomó del brazo, con firmeza suficiente para que entendiera que las advertencias ya no tenían lugar. Esa noche comprendí que ya no se trataba de amor, se trataba de cumplir. Y mientras me probaba el vestido, rodeada de mujeres que sonreían con alivio, sentí por primera vez que la profecía no era una amenaza vaga. Era una maquinaria antigua, perfectamente aceitada, y yo estaba a punto de convertirme en su pieza final. La mañana de la boda amaneció quieta, no hermosa, no luminosa, quieta, como si el mundo hubiera contenido la respiración por respeto a algo antiguo. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer vestida de blanco. No porque estuviera nerviosa, sino porque había algo resignado en mis ojos. Me senté sola un momento. Nadie lo notó. Todos estaban ocupados cumpliendo su parte, ajustando telas, dando órdenes suaves,
repitiendo frases que sonaban a bendición, pero pesaban como sentencia. Sentí una presión en el pecho que no se parecía al miedo. Era otra cosa. Era la certeza de que pasara lo que pasara después, ya no habría marcha atrás. Pensé en huir, no como fantasía, como una posibilidad real. Imaginé levantarme, quitarme el vestido, salir sin mirar atrás. Imaginé el escándalo, los gritos, la vergüenza. Y aún así, por un segundo, me pareció preferible a quedarme. Pero entonces pensé en mi madre, en mi abuela enferma, en las miradas que caerían sobre ellas si yo rompía todo. La tradición no perdona a quien se atreve a desafiarla. Castiga incluso a los que no tuvieron elección. Él entró en la habitación sin tocar la puerta. Me miró largo rato antes de hablar. Dijo que me veía hermosa, que todo estaba listo, que ya no había nada que temer. Su voz era firme, tranquila, como la de alguien que sabe que el final le pertenece. Quise preguntarle una última vez si era consciente de lo que estaba pasando. Quise pedirle que me dijera la verdad completa. Pero algo en su postura me detuvo. No había espacio para preguntas, solo para avanzar. Caminar hacia el altar fue como atravesar una casa en llamas sin que nadie más viera el fuego. Cada paso pesaba, cada rostro conocido me devolvía una sonrisa cargada de alivio. Nadie vio la despedida que estaba ocurriendo dentro de mí. Cuando llegué frente a él, sentí que la profecía se cerraba como un círculo. No había relámpagos, no hubo gritos, solo una calma cruel. La calma de las cosas que se cumplen exactamente como fueron anunciadas. El oficiante habló. Las palabras se mezclaron. El momento llegó sin ceremonia interna. Me pidieron que hablara, que confirmara, que sellara. Abrí la boca sabiendo que al hacerlo no solo perdía una posibilidad de escape, perdía la última versión de mí que aún creía que podía elegir. Y aún así dije sí. En ese instante entendí que la maldición no empezaba después de la boda. Había empezado mucho antes, y yo acababa de aceptarla por completo. El aplauso fue breve, respetuoso, como si todos supieran que no era un momento para celebrar, sino para confirmar. Sentí el peso del anillo antiguo en mi dedo apenas él lo deslizó. No fue un gesto romántico, fue preciso, casi ceremonial. El nombre grabado por dentro pareció arder contra mi piel. Al levantar la vista, me encontré con los ojos de mi abuela al fondo. No sonreía, asentía lentamente, como quien presencia algo inevitable. Mi madre estaba rígida, sosteniéndose en una calma que no le pertenecía. Nadie lloraba, nadie dudaba. Era una escena demasiado correcta. Después, todo ocurrió con una rapidez extraña. Felicitaciones, abrazos breves, fotos que parecían retratar a otra mujer. Él no se separó de mí ni un instante, su mano siempre marcando el camino. Su voz guiándome con frases suaves, definitivas. Cuando por fin quedamos solos, en la casa que ya no sentía mía, lo miré con una urgencia que no pude contener. Le pregunté si sabía lo que ese anillo significaba, si entendía por qué tenía que ser yo, si todo aquello era parte de algo más grande. No respondió de inmediato. Se quitó la chaqueta con calma, se sentó frente a mí y entonces habló, sin rodeos, como quien ya no necesita fingir. Dijo que la profecía no era una maldición, sino un acuerdo. Una forma de mantener el equilibrio entre familias que habían sobrevivido gracias a sacrificios silenciosos. Dijo que siempre había sido así, que una mujer de nuestra sangre debía aceptar ese rol para que todo lo demás permaneciera intacto. Le pregunté por amor. Sonrió con tristeza. Dijo que el amor no siempre era el centro de las decisiones importantes, que él me respetaba, que incluso me admiraba, pero que algunas historias no se escriben para ser felices, sino para ser cumplidas.
Sentí como algo dentro de mí se rompía sin hacer ruido. Le dije que me habían advertido, que yo había sentido miedo, que había querido huir. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se levantó y apoyó una mano sobre mi hombro. No con ternura, con posesión tranquila. Ahora ya eres parte, dijo, y no hay marcha atrás. En ese momento entendí la verdad completa. No me habían elegido por debilidad, me habían elegido por obediencia, porque yo era la que podía llegar hasta el final sin gritar, sin romper el ritual, sin avergonzar a nadie. La profecía no necesitaba sangre ni tragedia inmediata, necesitaba aceptación. Y yo, al decir sí, había entregado exactamente eso. No hubo una ruptura visible después de la boda. Nadie se volvió villano de un día para otro. La profecía no necesitaba golpes ni gritos. Se cumplía de una forma más cruel, en la normalidad. Me convertí en esposa sin ceremonia interna. Aprendí las reglas rápido, dónde sentarme, cuándo hablar, qué decisiones no me correspondían. Él nunca levantó la voz, no hizo falta. Todo estaba sostenido por una red invisible de expectativas y silencios heredados. La casa era grande, pero cada habitación parecía pertenecer a alguien más. Mis objetos fueron ordenados, mis horarios ajustados, mis visitas filtradas. Nadie lo decía en voz alta, pero yo lo entendía. Ahora representaba algo. Ya no era solo una mujer, era un eslabón. Mi madre me visitaba menos. Cuando lo hacía hablábamos de cosas pequeñas, el clima, la comida, nunca de mí. Sus ojos evitaban los míos, no porque no me amara, sino porque sabía que ya no podía ayudarme. Él cumplía con su papel a la perfección. Proveedor, protector, presencia constante. En público me tomaba de la mano. En privado me recordaba con suavidad todo lo que debía preservar. Nunca mencionaba la profecía otra vez. No hacía falta. Ya vivía en cada decisión que no tomaba. Con el tiempo entendí que no se esperaba que sufriera. Se esperaba que funcionara, que sostuviera la continuidad sin preguntas, que aceptara que algunas vidas no se viven para sí mismas, sino para mantener intacto lo que otros construyeron antes. Una noche me encontré sola frente al espejo, sosteniendo el anillo entre los dedos. Pensé en la mujer cuyo nombre estaba grabado allí. Pensé en cuántas habían pasado por el mismo lugar, repitiendo los mismos gestos, convencidas de que resistir en silencio era una forma de amor. No lloré. Eso fue lo más duro de aceptar. La profecía no me había destruido de inmediato. Me había transformado lentamente en alguien que ya no esperaba ser rescatada. Y comprendí que ese era el verdadero castigo. Seguir viviendo, cumpliendo, sabiendo exactamente en qué momento había perdido la última oportunidad de elegir. El sí no cerró una historia, la selló. Hoy sigo casada con él, y no hubo tragedias visibles. Eso es lo que más desconcierta a quienes conocen mi historia a medias. No hay golpes, no hay escándalos, no hay un final que parezca castigo. La profecía fue más inteligente que eso. Me dejó viva, consciente, cumpliendo. Aprendí que hay destinos que no se rompen huyendo, porque están diseñados para atraparte incluso cuando crees haber elegido. La tradición no necesita cadenas cuando consigue que confundas obediencia con amor y silencio con madurez. A veces me preguntan si me arrepiento. Nunca sé cómo responder. Arrepentirse implicaría creer que aún existía otra salida cuando dije sí. Y ahora sé que ese sí no fue una palabra ingenua, fue una renuncia. La profecía se cumplió exactamente como prometía. No me quitó la vida, me quitó la posibilidad de vivirla como mía. Me convirtió en continuidad, en equilibrio, en herencia, en alguien que sostiene para que otros no tengan que hacerlo. Si alguna vez escuchas una advertencia antigua, una historia que se repite demasiado, una tradición que exige tu sacrificio en nombre del orden,
No la ignores solo porque viene envuelta en amor. Algunas promesas no se rompen, se aceptan. Y una vez que dices sí, ya no importa cuánto amor haya habido antes. Si esta historia te hizo sentir algo, deja un comentario.